Gloria a Dios, le damos un fuerte aplauso al Señor, Él se merece toda la gloria, toda la honra en esta noche. Amén, bien fuerte ese aplauso a aquel que está en nosotros y que ha descendido en medio nuestro en esta noche. Dios le bendiga, bienvenidos a todos, pueden tomar su lugar. Hay un material, hay un libro muy lindo que se escribió de la Casa Nazarena Publicaciones que se llama Encuentros Extraordinarios. Ese material es un material pequeño, pero lo que relata son los diferentes encuentros que Jesús ha tenido con diferentes personas a lo largo de la vida, de la Biblia y a lo largo de la vida de su ministerio. Hoy quiero hablarles sobre uno de esos encuentros que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a hablar acerca de uno de esos tantos encuentros que Jesús ha tenido con las personas. Porque el Evangelio se trata de eso. El Evangelio se trata de tener un encuentro con Jesucristo. El Evangelio se trata de entender que este Jesús, el Hijo de Dios, que estaba en toda su gloria, que estaba así con el Padre y el Espíritu Santo en los cielos, dice el libro de Hebreos que Él se despojó de sí mismo, dejó toda su realeza, dejó toda su gloria en los cielos y se despojó para venir a nosotros y tener un encuentro con nosotros. La intención del Evangelio en Isaías y en los primeros libros del Nuevo Testamento, de los Evangelios de Mateo, Marcos, habla de que este Dios se quiso manifestar a través de Jesucristo y lo llamó Emmanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios está en nosotros. El Evangelio no se trata de otra cosa que no sea de tener un encuentro personal con Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es importante el encuentro, son importantes los encuentros. Es como cuando usted se encontró por primera vez con su novia, con su novio. ¿Se acuerda de ese encuentro? Algunos no tratan ni de acordarse. Pero se encontró, se venían hablando por teléfono, se escribían cartitas en épocas atrás, se mandaban WhatsApp ahí, pero llegó un día que tuvieron que tener un encuentro personal. Hoy hay muchos que se relacionan por las redes, ¿no? Y no se conocen más que por las fotitos que puedan subir, pero una cosa es conocernos a la distancia y otra cosa es ese encuentro, cuando nos vemos cara a cara. Cuando estamos en un mismo espacio, en un mismo lugar y nos conocemos personalmente. ¡Qué diferente es ese encuentro! En ese encuentro uno dice, bueno, ¿vale la pena seguir por este camino? O digo, me decepcioné en ese encuentro y digo, bueno, vos seguís el tuyo, yo sigo por mi otro camino, ¿no? En ese encuentro pasan muchas cosas. En ese encuentro se afirman muchas cosas, en ese encuentro se valoran muchas cosas. El encuentro es algo muy especial. Es como cuando uno hace mucho tiempo que no ve a sus hijos o a sus nietos y llega el momento de la vacación y pueden viajar y se encuentran, se reencuentran con ellos. Qué alegría hay en el corazón, qué lindo es volver a encontrarnos en ese momento, qué lindo es poder abrazarnos, ¿no? Y eso es una de las cosas que tanto necesitamos en este tiempo de pandemia, el hecho de volver a encontrarnos, de poder estar cerca. Bueno, el deseo de Dios, por el cual envió a Jesucristo a este mundo, justamente fue para tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Evangelio se trata de eso, se trata de un encuentro. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos habían escuchado la historia del ciego Bartimeo? Es una historia muy recurrente, muy de escuela dominical. Ahora, lo interesante de este encuentro que tenemos que resaltar
es ver que no fue un encuentro casual. Jesús estaba saliendo de Jericó. Jesús era un hombre ya para ese entonces popular, famoso, era una persona que tenía muchos seguidores, muchos adeptos. Las personas iban detrás de Jesús buscando algún milagro porque habían visto que Jesús había hecho milagros, había hecho maravillas, que Jesús había manifestado de una manera sobrenatural en muchas situaciones. La gente quería estar con Jesús. Nadie dudaba de que Jesús era el Hijo de Dios, aunque muchos lo cuestionaban y algunos lo negaban, pero la gran mayoría habían entendido que Jesús era el enviado, era el Mesías prometido que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la gente estaba expectante de lo que Jesús podía hacer en cualquier momento de su peregrinaje por las ciudades. Jesús podía manifestar su milagro en cualquier situación, ante cualquier hecho, el Señor podía hacer el milagro y la gente quedaba maravillada, anonadada acerca de lo que el Maestro podía llegar a hacer. El tema acá no era Jesús, el tema es que la gente no sabía qué iba a responder Bartimeo. Porque lo importante de este encuentro se da en la respuesta de Bartimeo a la pregunta de Jesús. Lo importante de este encuentro no se da en que Bartimeo recobró la vista, aunque obviamente es un milagro y es una gran maravilla saber de que un ciego recobra la vista a través del milagro de Jesús, pero el punto no está en que Bartimeo recuperó la vista. El punto no está en la pregunta que Jesús le hace, porque es obvio, si viene un ciego caminando vos, es natural preguntarle, bueno, ¿qué querés que haga contigo? El punto está de este encuentro, lo clave, la cúspide de este encuentro se da en qué iba a responder Bartimeo. ¿Qué iba a decir Bartimeo? ¿Cómo iba a expresarse Bartimeo frente a la pregunta que el Señor le estaba haciendo? Había una gran multitud, probablemente había mucho ruido, había mucho bullicio, la gente hablaba y gritaba. Este hombre desesperado quería lograr llegar a Jesucristo mismo porque tenía expectativa de Jesús. Sin embargo, frente a la pregunta que Jesús le hace, lo que era importante era saber qué iba a responder Bartimeo. Ahora uno dice, bueno, la respuesta es obvia, pastor. Si le pregunta, ¿qué querés hacer? ¿O qué milagro querés que te haga? Y vos sos ciego, la respuesta es más que obvia, es que quiero ver. Sin embargo, el punto de este encuentro no se da en lo que dijo Bartimeo, sino se da en la actitud del corazón que Bartimeo demostró para con Jesús. Y quiero asentar esto en esta tarde, porque el Señor, y vamos a ver varios pasajes, no se lleva tanto de lo que usted y yo decimos de la boca para afuera. Dice que el Señor tiene la capacidad de escudriñar la mente y el corazón de las personas. Dice que muchas veces se encontraba Jesús rodeado de las personas y los fariseos estaban cavilando en sus pensamientos, estaban ahí trabajando algunas ideas en su interior, que no la declaraban con la boca, pero que la estaban pensando, que la estaban sintiendo adentro. Y el Señor les reprendía y les decía, ¿por qué tenéis ustedes estos pensamientos? ¿Por qué ustedes cavilan esto en sus corazones? Ahora, nadie había dicho nada. Los fariseos no levantaban la voz, pero lo estaban pensando, lo estaban sintiendo, y el Señor detectaba lo que había en el corazón de esas personas. Vamos a algunos ejemplos para poder acentuar más este encuentro maravilloso de Jesús y Bartimeo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 9, versículo 1, dice, entonces estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo, paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían, ¿dentro de dónde? Dentro de sí. Usted ahora está diciendo muchas cosas dentro de sí, que yo no sé. Usted está hablando, usted está expresando un deseo, usted está pensando algo dentro de su mente y de su corazón. Usted a lo mejor está diciendo, qué aburrido es esto, ¿para qué vine hoy? O a lo mejor está pensando, ¿cómo habrán salido las elecciones? ¿Quién habrá ganado? O a lo mejor está pensando en qué va a comer, o qué vamos a hacer después del culto. Ahora usted lo está pensando, lo está teniendo dentro, pero yo no lo sé porque usted no lo declara. Ahora, estas escribas estaban teniendo un pensamiento dentro de sí, que decía, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Y ahí los reprende el Señor. ¿Por qué dicen ustedes o por qué piensan ustedes así?
¿Saben? Hay otro ejemplo. Ahí en el capítulo 12 de Mateo, ahí cerquita nomás. Capítulo 12, versículo 22. Capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Sabe? Cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor se acerca a nosotros y se produce ese encuentro, no importa tanto las palabras que podamos decir. Importa más lo que hay dentro del corazón nuestro, dentro de nuestros pensamientos. Hay muchas personas que dicen maravillosas palabras. Hay muchas personas que declaran grandes frases y oraciones que cuando uno los escucha se admira. Pero no siempre lo que decimos es congruente con lo que sentimos. No siempre lo que expreso con mis labios realmente refleja lo que estoy sintiendo dentro de mi corazón. No siempre lo que estoy declarando es lo que realmente creo y lo que realmente estoy convencido. Muchas veces hablamos porque hablamos. Muchas veces decimos algo porque hay que decir algo. Muchas veces queremos expresar y manifestar algo porque otros nos están viendo y nos están escuchando. Pero en el encuentro, el Señor no se vale tanto por lo que dice mi boca. El Señor se vale por lo que ve y dice mi corazón. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia de un encuentro que cambia la vida y de un encuentro que simplemente fue un encuentro ocasional, pero que no manifestó ningún cambio, ninguna transformación importante en mí. Hay personas en nuestra vida que llegan a nuestro encuentro y son significativas, nos marcan un antes y un después. Valió la pena encontrarnos con esa persona, fue positivo ese encuentro. Ahora hay personas que nos encontramos y decimos, bueno, no valió la pena, no sirvió para nada, el encuentro este fue perder el tiempo. ¿No le ha pasado a usted? Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, Él no está tan expectante de lo que usted le va a decir. Él no está tan expectante de la oración que usted pueda armar magistralmente con una terminología apropiada, correcta, religiosa si se quiere. Él está mirando y está pendiente a lo que usted está pensando y a lo que usted está sintiendo en el corazón. Este encuentro con Bartimeo fue sustancial, no por lo que Bartimeo respondió, Jesús, quiero que me sanes, sino porque el Señor ya había visto el corazón de Bartimeo. ¿Y cómo se refleja esa actitud de Bartimeo? Posteriormente a la sanidad, ¿qué hizo Bartimeo después de que recibió la vista? Dice el versículo 51, dice, y siguió a Jesús. Y siguió a Jesús. Bartimeo fue congruente con lo que había ya en su corazón y en su mente, que cuando recibió el milagro físico, no se quedó con el milagro físico y se fue a su casa y se olvidó de Jesús, sino que estuvo dispuesto a seguir al Maestro, a seguirlo a Jesús. Está como esos leprosos que fueron sanados todos, pero uno solo volvió a darle gracias a Dios, ¿se acuerdan? Porque muchas veces venimos a Jesús y muchas veces la gente viene a Jesús con una idea equivocada de Jesús. Piensan en Jesús como el gran genio de la lámpara. Piensan en Jesús como aquel que me va a favorecer en algún momento importante o que necesito algo en mi vida particular. Entonces vengo a Jesús y hablo y le digo, Señor, ayúdame en esto, en aquello. Pero mi corazón, mi pensamiento, mi intención no está en querer seguir a Jesús. Solamente está sentado en recibir el milagrito y después seguir mi camino y dejar que el Señor siga el suyo. Porque a veces pensamos que por el hecho de decirle, Señor, palabras bonitas, el Señor va a hacer el milagro que nosotros esperamos que haga. Pero a veces los milagros no salen, no se dan, porque no se trata de la palabra. El Señor perfectamente sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. El Señor perfectamente sabe qué es lo que estamos pensando. Esa dualidad en la cual muchas veces vivimos los seres humanos. Pensamos una cosa, hacemos y decimos otra. Es una dualidad constante.
esa lucha que tenemos y esa falta de equilibrio entre lo que pienso y lo que digo, también se refleja y se manifiesta en la fe. Amo a Jesús, pero no hago su voluntad. Me encontré en estos días con una persona que me decía, pastor, yo, discúlpeme, no estoy yendo a la iglesia por algunas situaciones personales, pero yo sigo buscando a Dios en mi casa, Yo sigo orando, sigo teniendo mi devocional, sigo teniendo mi altar de adoración, y está bien, yo no estoy negando que no lo haga, pero es una incongruencia entre decir que amo al Señor y por el otro lado estoy desobedeciendo su mandamiento, su palabra. Porque su palabra claramente dice que debo congregarme. ¿O no dice eso la Biblia? Entonces, si el Señor dice eso, yo tengo que ser congruente con lo que digo. Puede ser que alguna vez pueda faltar, que me pueda enfermar, que a lo mejor circunstancialmente ocurrió algo y me impidió llegar a la casa del Señor. Lo que no puede ser es que sea una práctica en mi vida no congregarme y que circunstancialmente me congregue. Pero amo al Señor, el Señor sabe que yo lo amo, le alabo y le adoro, pero tus hechos, tu forma de vivir, dice lo contrario. Entonces el Señor no se vale por lo que vos podés manifestar, el Señor se vale por lo que hay en tu corazón. Porque la Biblia dice claramente que del corazón sale lo que nosotros declaramos y manifestamos con nuestros labios. En el libro de Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías, se me perdió Jeremías. Bueno. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10, la clave. Yo, dice, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, el interesante de este encuentro entre Jesús y Bartimeo no se dio en el resultado del milagro físico. El milagro físico fue la consecuencia natural de lo que ya había en el corazón de Bartimeo. El milagro físico se desencadenó como una consecuencia de la decisión que había en el corazón de Bartimeo de acercarse a Jesús y de seguir a Jesús. Y frente a esa decisión que estaba en el corazón, que estaba en el pensamiento de Bartimeo, el Señor obró el milagro externo, el milagro que todos podían ver, el milagro de que Bartimeo pudo por primera vez abrir sus ojos y poder ver a los demás. Todo el mundo daba gloria a Dios por ese milagro, pero Jesús ya sabía, cuando vio venir a este ciego, ya sabía lo que había en su corazón, lo que había en sus pensamientos. Porque el Señor escudriña la mente y el corazón de todos nosotros. Apocalipsis capítulo 2. Me va siguiendo, me va entendiendo la idea del encuentro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. El ángel de Jehová, Dios mismo, está escribiendo a la iglesia de Tiatira y él mismo está diciendo, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón de ustedes. Y conforme a lo que encuentre en la mente y en el corazón de ustedes, parafraseando esta idea, les daré el fruto de sus obras. No conforme a lo que ustedes declaren con sus labios, sino conforme a lo que el Señor, al escudriñar mi mente y mi corazón, encuentre, sobre lo que Él encuentre será la recompensa del fruto de mis manos.
Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos capítulo 6, versículo 5, yendo él a Nazaret, a su tierra natal, dice, y no pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad, versículo 6, de la incredulidad de ellos. Jesús fue a su pueblo natal, a su lugar, donde estaban por ahí sus amigos, sus más conocidos, y dice que no pudo allí, en ese lugar, hacer ningún milagro. ¿Y por qué no pudo hacer milagros? Yo me imagino que la gente cuando vio venir a Jesús a Nazaret, a su tierra, todo el mundo habrá dicho, Señor, ayúdame, Señor, necesito un milagro, Señor, saname, Señor, me imagino que la gente en cada lugar donde iba Jesús, la gente iba a pedir algo. Porque la tendencia del ser humano es siempre ir a alguien mayor para tratar de pedir algún favor a favor nuestro. Entonces la gente cuando vio a Jesús, obviamente que se habrá acercado a pedir algo. Sin embargo, el hecho de pedir algo desde la boca para afuera no hizo posible que Jesús hiciera un milagro en aquella, su ciudad, su lugar. ¿Por qué? Porque había incredulidad en el corazón. No porque no le pedían, no porque no decían, no porque no prometían, sino porque cuando Jesús lo veía, veía que en ellos había incredulidad, había falta de fe, había duda. A lo mejor hasta había resistencia al propio mensaje que Jesús quería transmitirles. Y esa incredulidad en el corazón, en el interior de las personas, hizo que el Señor no pudiera hacer milagro, más allá de que la gente le pidiera algún milagro. Lo interesante de este encuentro con Bartimeo, se dio una respuesta de Bartimeo. La respuesta de Bartimeo fue el resultado de lo que había en el corazón y en la mente de Bartimeo para cuando se encontró con el Señor. Fíjense qué importante que son las respuestas, porque de eso se trata este mensaje. La clave está en la respuesta. Es que cuando usted va a rendir algún examen, ¿ha rendido algún examen escrito alguna vez? ¿Sí? Cuando le toman alguna entrevista laboral, a veces te hacen algunas preguntas que tenés que... ¿Qué es lo más interesante? ¿Es la pregunta que te hacen o la respuesta que vos haces? Es la respuesta. La respuesta es determinante para ver si entras o pasás de grado o no pasás de grado. No se trata en la pregunta que te hace el profesor o la persona. No se trata de la pregunta, sino se trata de la capacidad que vos tengas de responder a la pregunta. Por eso que lo importante en el encuentro con Jesús no estaba en la pregunta que Jesús hizo. La pregunta de Jesús era obvia. ¿Qué quieres que haga contigo? Lo interesante es que nadie sabía qué iba a responder Bartimeo. Y como la respuesta de Bartimeo fue acorde a lo que ya el Señor había detectado que había en su corazón y en su mente, el resultado fue el milagro externo. Recibe la vista, vete a tu casa y chao. ¿Ven la secuencia del encuentro con el Señor? La secuencia del encuentro con el Señor está dada en base a nuestra respuesta. Y no la respuesta verbal. Porque como dijo un extranjero una vez, los argentinos son muy buenos para hablar. Los argentinos son de mucha lengua suelta, son rápidos, son creativos, son fugaces ahí para responder. Sino la respuesta que emana del corazón y de la mente, que el Señor cuando se encuentra contigo ya está escudriñando. Porque eso es lo que hace Jesús, escudriña la mente y el corazón de las personas. Entonces, en base a esa respuesta, es el resultado de lo que el Señor pueda o no pueda hacer en nosotros. No porque Él no tiene la capacidad y el poder de hacerlo, sino que el obrar del Señor se da como consecuencia de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30, este es el último pasaje, Deuteronomio capítulo 30. Versículo 14,
dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra, la verdad de Dios, en tu boca, pero también tiene que estar en tu corazón para que la cumplas. Eso habla de coherencia entre lo que siento y lo que digo, entre lo que digo y lo que siento. Y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres que tengan un encuentro con Él, pero un encuentro que sea una respuesta de lo que hay en el corazón y en la mente, y no solamente un encuentro de palabras para afuera. Si nosotros, siendo seres humanos con bastantes limitaciones, muchas veces, no digo todas, pero muchas veces somos capaces de discernir si una persona nos está mintiendo o no. No sé si usted alguna vez le pasó esa experiencia. Alguien te está hablando y vos decís, este me está chamullando, me está mintiendo, no me está siendo sincero. ¿Le pasó alguna vez esa experiencia? Sí, y somos seres humanos y tenemos de alguna manera esa capacidad limitada de percibir cosas, ¿no? De percibir. Y uno puede leer muchas cosas en la vida de la gente, uno puede leer actitudes y respuestas en cuanto a miradas, en cuanto a gestos, uno se puede dar cuenta que hablamos mucho más de lo que decimos, todo nuestro ser habla. Si nosotros, siendo humanos limitados, podemos percibir y detectar cuando una persona me está mintiendo, me está chamullando, me está hablando por hablar, imagínense Dios. Siendo Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, la facilidad que Él tiene de poder detectar en nosotros lo que hay en la mente y en el corazón. A Dios no se le escapa nada. A Él no le podemos engañar. Por eso el Señor, cuando se acerca una vez a los fariseos hablando del ayuno, les reprende y dice, no sean como los fariseos que se paran en las plazas y dicen a los gritos grandes y maravillosas palabras. No sean como ellos que hablan de la boca para afuera, pero por dentro, dice esta frase fuerte, son sepulcros blanqueados. Están muertos. Porque la verdad de los encuentros y los encuentros que cambian la vida no se da en la capacidad de diálogo verbal que tengamos, sino se da en la capacidad de dar respuesta de lo que hay dentro de nosotros, en el corazón y en nuestra mente. Y el Señor escudriña la mente y el corazón. Por eso que cuando nos juntamos en un lugar como esto, que es un lugar sagrado, porque Dios está en este lugar, que es la iglesia, el hecho de que cantemos, que celebremos, que leyamos la Biblia, que el hecho de que hablemos de las cosas de Dios, no significa que todos estemos adorando a Dios en espíritu y de verdad. No significa eso. Ahora, yo no soy nadie para juzgarlo a usted, ni usted juzgarme a mí. Yo no puedo decir, la hermana está pura chacha, levanta la mano, pero en realidad nada que ver, o la hermana ya canta, pero al final... Yo no puedo juzgarlo, yo no sé lo que hay en su mente y en su corazón. Lo que sí sé es que Dios está escudriñando en este momento nuestra mente y nuestro corazón. Y hay adoración que Dios recibe de algunos de nosotros y hay otra que no la recibe porque no son congruentes con lo que hacemos por fuera y lo que tenemos por dentro. Porque ahí está la clave de los encuentros. Los encuentros son fuertes porque Dios va más allá de lo que yo puedo decir o demostrar externamente. Entonces, en esta tarde, el desafío para nosotros como cristianos es tener la actitud de Bartimeo. El Señor escucha y va a seguir escuchando y ha escuchado nuestros gritos como escuchó el de Bartimeo. Bartimeo gritaba desesperado, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. El Señor escuchó tu grito en tu necesidad, en tu dolor, en tu tristeza. Jesús te escuchó, Jesús te invitó y tuvieron un encuentro. Y por eso ustedes están acá, por eso yo estoy acá, porque nos hemos encontrado con Jesús. Sin embargo, ese encuentro no solamente debe marcarse por un momento histórico en nuestra vida o por un momento donde hemos dicho cosas con nuestros labios, sino debe marcarse por una vida que continuamente esté dispuesto a seguir a Jesús.
Bartimeo no se quedó con el milagro y se fue a su casa, como tristemente muchas personas hoy hacen, reciben el favor de Dios y se van a sus casas y se olvidan de Jesús, no lo siguen a Jesús. Bartimeo recibió el milagro como consecuencia de lo que había ya en su corazón, pero dice que siguió a Jesús. Se constituyó en un discípulo de Jesús. La Biblia no nos habla más acerca de qué pasó con Bartimeo. Quizás no fue parte del grupo íntimo de los 12 discípulos, pero fue un seguidor de Jesús y probablemente su encuentro con el Señor no solamente marcó su vida, sino que a través de él muchas otras vidas pudieron conocer a Cristo también. Pero dice la Biblia, versículo 51, y Bartimeo siguió a Jesús. Siguió a Jesús. ¿Sabe? Ese es el resultado de una relación que verdaderamente nace bien. Nace no solamente de palabras, sino nace del corazón. Nace de la intención y el deseo genuino del corazón de un hombre o una mujer de amar a Dios y de seguir a Dios hasta que Él vuelva por nosotros. Amén. Entonces, quisiera invitarlos a reflexionar en su vida espiritual. No vivamos de jarascas ni de habladurías. De hecho, la palabra nos advierte y dice, no seas muy rápido en hacerle promesas a Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en la Biblia. No seas muy rápido, muy acelerado de hacerle promesa a Dios. No sea que haciéndole promesas a Dios no las cumplas. Porque Dios, como cualquiera de nosotros, cuando alguien te hace una promesa, espera que esa promesa se cumpla. Y qué feo es cuando alguien te promete algo y no lo cumple. ¿No le ha pasado a usted que alguien le ha prometido algo y no lo ha cumplido? Esa decepción, ese dolor. Ya uno no lo mira igual a la persona. ¿O no? Uno toma cierto recelo, cierta distancia. Este me falló una vez, probablemente me falle otra vez. Y medio que uno que se cuida, ¿no? Porque las decepciones traen dolor. Las decepciones, la falta de cumplir la palabra, trae consecuencias negativas. ¿Y cuántas veces nosotros somos sueltos de palabras y en un estado de emocionalidad y de sensibilidad o lo que fuera, declaramos un montón de cosas con la boca? Un montón de cosas con la boca. Pero que tristemente no somos subsecuentes con lo que hemos dicho. Y esa falta de subsecuencia hace que muchas veces el Señor se decepcione de nosotros, sus hijos, su máxima creación, lo que Él más ama. Así que refrenemos los labios, seamos menos expresivos por fuera, pero seamos más íntegros por dentro. Porque cuando el Señor viene a tu encuentro, Él no está queriendo solamente escuchar lo que vas a decir, Él está escudriñando tu mente y tu corazón. Y de lo que Él encuentre allí, será tu recompensa. Será lo que Dios va a aportar en tu vida. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Me impactó mucho esta situación de Bartimeo, porque muchas veces uno se queda con el milagro físico y apela a la fe de Bartimeo solamente, pero había algo en el corazón de Bartimeo que no había en todas las personas. Porque había muchos ciegos, muchos ciegos subieron. Sin embargo, no todos los ciegos fueron sanados. Pero en el caso de este hombre Bartimeo, él recibió el milagro no tanto porque le dijo, Señor, necesito ver, sino porque en su corazón había una actitud correcta y esa actitud fue la que agradó al Señor. Así que quisiera que cierres tus ojos por unos minutos. Estamos en tiempos tan delicados, tan complejos, aún dentro del Evangelio, de la fe, de la espiritualidad, donde pareciera ser que muchas cosas se viven por la palabra, por la expresividad externa de lo que uno puede decir o hacer o demostrar.
A veces pensamos que los que más gritan tienen más unción, o los que levantan las manos y saltan están más tocados por el Espíritu Santo. A veces pensamos que las lindas palabras adornan el corazón de Dios y tenemos que entender que el Señor no está tan determinado en ver lo externo, sino el Señor está determinado a querer ver lo que hay dentro de nosotros. Y esa es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios, lo mejor que le podemos dar de nuestra vida. Un corazón consagrado, un corazón rendido a sus pies, un corazón entregado, un corazón sin engaños, sin mentiras, sin dobleces, un corazón que sea honesto, transparente y sincero para aquel que lo dio todo por nosotros. Vivamos un evangelio no superficial y externo. Vivamos un evangelio más personal, más interno, más de ese encuentro íntimo con nuestro Creador. Y esa intimidad y ese encuentro, esa calidad de encuentro, sin duda alguna, que va a traer grandes bendiciones y beneficios que se van a ver en nosotros de manera externa. Amén. Así que en esta noche podamos pensar en esto y cuando le digamos, Señor, te ofrezco lo mejor de mí, que eso mejor sea el corazón. Oramos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te damos gracias por recordarnos cuán importantes somos, Señor, que has decidido venir a nuestro encuentro, para que ese encuentro, Señor, sea un encuentro que realmente transforme nuestra vida, pero la transforme de adentro hacia afuera, Señor, la transforme radicalmente, a tal punto que no solamente seamos oidores olvidadizos del Evangelio, sino que seamos hacedores de tu verdad y que nos constituyamos en seguidores de Cristo, que a pesar de los vientos, de las tempestades, de las pruebas y las luchas, podamos seguir a aquel que nos ha llamado para poder honrarle y servirle con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Señor, debo reconocer que en más de una oportunidad hemos pecado, Señor, queriendo demostrar un evangelio que no sentíamos, queriendo demostrar a otros un evangelio que verdaderamente no vivíamos en nuestro corazón, y que lo adornábamos con bellas palabras y cosas externas, Señor. No nos dábamos cuenta que tú estabas escudriñando la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Señor, yo pido que esta iglesia, clamo por mis hermanos y mis hermanas y por esta iglesia del Nazareno, para que encuentres en esta casa, Señor, corazones quebrantados, contrito y humillado verdaderamente delante de ti, Señor, donde no nos importe tanto lo externo, las apariencias, sino que cuando tú vengas a nuestro encuentro y veas dentro de nosotros, pueda haber un corazón, Señor, que está humillado delante de ti, que te adora y te ama en espíritu y en verdad. No queremos, Señor, impactar a los demás, queremos impactarte a ti, Señor. No queremos, Señor, alegrar a los que nos ven, queremos alegrarte a ti, Señor, porque tú eres el único que lo ha dado todo por nosotros. Señor, haz de los nazarenos hombres y mujeres santos, hombres y mujeres, Señor, con un corazón que te agrade, hombres y mujeres con un corazón, Señor, que amen y busquen tu santidad, que sean sensibles a la voz de tu Espíritu, que sean dóciles, Señor, para dejarse moldear por el alfarero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, transforma nuestro ser. Y esa transformación, Señor, que pueda comenzar a surgir en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, sabiendo que recibiremos, Señor, el pago de nuestro accionar y que tú nos vas a bendecir como pudiste bendecir a Bartimeo aquel día. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos.